El 24 de julio de 1783, en Caracas, nace Simón Bolívar. Sí, es verdad. Todo eso es verdad. Tenía la voz chillona. No nos dejaba en paz, nos fastidiaba. No nos dejaba dormir. Nos empujaba. Carajo. Pero se nos metió en el alma y nos hizo libertadores. Así termina el poema. Se nos metió en el alma. Y aquí lo llevamos, habría que decir hoy. El verdadero Bolívar ha vuelto, ha retornado, se bajó de esa estatua y anda por ahí por las calles entre ustedes, entre el pueblo. ...231 años del natalicio del libertador Simón Bolívar... ...191 años de la batalla naval del lago de Maracaibo... ...y Día de la Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! Muy buenos días, todo este hermoso y glorioso pueblo portugueseño y venezolano, que con gran orgullo celebramos el día de hoy el nacimiento de uno de esos más grandes hombres que la historia de la humanidad haya parido y que ya no se encuentra solo en los anales de la historia, porque se ha llevado consigo a uno de sus más grandes hijos también, a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y reflexionaba yo mientras escuchaba esas hermosas palabras y aleccionadoras palabras del almirante Castañeda. ¿Cuánto tiempo quizás esperó Bolívar para que su pueblo reconociera la grandeza? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar después de su muerte para que incluso su cadáver fuese ingresado a nuestro país? Cuando el entonces gobernador de esa provincia del Zulia impedía que sus restos fueran trasladados hacia su tierra natal. Por fortuna nuestra, Bolívar está con nosotros y ha estado siempre. Por fortuna nuestra, nuestro hermano y compañero Hugo Chávez, en estas tierras que lo vieron nacer y correr, que lo vieron formarse, aquí vino a exhalar su último aliento y con su último aliento le ganó incluso la batalla a la muerte. Le ganó la batalla a ese hecho natural de todo ser humano y se convirtió junto a Bolívar en inmortal también. Y por eso estamos acá con él, con Bolívar, con todos de quienes se alimentó Bolívar para su guerra, para su pensamiento, para su idea, de esos negros que llegaron de África y de esos indígenas que combatieron de manera férrea en sus pueblos. Bolívar fue síntesis de ese pensamiento, junto al pensamiento de los ilustres europeos. Chávez es síntesis de la síntesis de Bolívar. Y Chávez construye junto a su pueblo, junto a sus raíces históricas, este nuevo pensamiento bolivariano y chavista. Por eso nuestras unidades de batalla siempre serán unidades de batalla Bolívar-Chávez. Bolívar-Chávez. Siempre esa fuerza del pueblo. Adelante, hermano. Vente por aquí, vente. Ayúdenlo ahí, por favor. Vente por aquí, hijo. Vente por aquí. Cuando termine de hablar, yo te voy a atender. Búscale una silla, por favor. Búscale una silla allá. Ahí está el profesor. Siéntate ahí, mi viejo, al lado del profesor. Por eso nuestras unidades de batalla siempre han de llevar ese nombre. Siempre han de llevar ese nombre, el de Bolívar y Chávez, juntos.
Y recordaba esto porque hace 31 años, un 24 de julio de 1983, cuando celebrábamos precisamente el bicentenario del natalicio del Libertador, comenzó a cobrar fuerza orgánica ese movimiento de jóvenes, muchachos, militares y civiles, que en el año 92 nos correspondió insurgir por llevar adelante nuevamente el pensamiento de Bolívar. Y que quizás nos retardamos un poco en esa insurrección porque debió haber sido en el año 89 cuando ese pueblo, dispuesto a no dejarse imponer un mandamiento imperial neoliberal, insurgió y salió al frente. Por eso recordaba también esos 31 años del nacimiento de esta fuerza política que en la celebración bicentenaria nos juntó, nos acercó, nos presentó ante el escenario político y comenzamos desde allí, guiados por el compañero Chávez, a comenzar a rescatar precisamente en el marco de ese año bicentenario ese ideal. Por eso quería traer a colación, después de esas extraordinarias palabras del compañero Reinaldo Castañeda, estas reflexiones. Y junto a nuestro pueblo, junto a ese pueblo que se hizo Chávez, invitarnos todos, oscuros y blancos, blancos y oscuros, rojos y negros, negros y rojos, invitarnos todos a asumir el carácter trascendente de estos hechos históricos. Más allá del planteamiento partidista que cualquiera de nosotros pudiera tener. Pero lo que sí no podemos negarle a la humanidad es que en esta patria convergieron dos cuerpos, dos almas, dos seres humanos con verdadera fe y con verdadero cuerpo y con verdadera alma libertaria, y que fueron capaces de desprenderse de absolutamente todo lo material que los pudo haber acompañado y trascendieron las fronteras de nuestra tierra en procura de la libertad, en procura de la unidad de los pueblos, en procura de la unidad de esos excluidos que, como este camarada, hoy se nos presenta acá en busca de ayuda, en búsqueda de protección. Quizás en otra ocasión ni siquiera se le hubiese permitido acercarse a este recinto. Lo hubiesen cubierto con una sábana, un saco por allí, y se lo hubiesen llevado y lo hubiesen lanzado a algún hueco, a algún río por allí para que no estorbara. Y no lo digo exagerando, porque en múltiples eventos, en mis 22 años como hombre dentro de las Fuerzas Armadas, me cansé de ver eventos, escenas de ese tipo. Y era triste para uno que venía del barrio, que venía de los estratos más humildes de nuestra sociedad, ver cómo muchas veces nos utilizaban incluso a nosotros para cometer tales atropellos. Por eso allí la profunda reflexión de esta grandiosa fecha, que pare dos eventos libertarios para la humanidad: a Bolívar en primer lugar y a la batalla que definitivamente nos dio y selló la independencia, como fue la gloriosa y épica batalla naval del lago de Maracaibo. Por esas razones es importante que el pueblo, estos momentos históricos que van más allá de la formalidad propia de los eventos protocolares como tales, llevemos a cada uno de nuestros rincones estas reflexiones, y muy especialmente en este momento, en donde, al igual que le hicieron a Bolívar, al igual que sembraron la división, la cizaña y la muerte de un ideal,
igualmente han pretendido desde el inicio del movimiento bolivariano y muy especialmente después de ese 5 de marzo, y yo diría que antes, desde ese 8 de diciembre, cuando el hermano presidente anunció prácticamente el destino de su vida, igualmente la revolución bolivariana en estos tiempos está viviendo el más inclemente ataque que proceso político alguno pudiera haber vivido. De las miles maneras, de las distintas formas, con la más grande sublimidad del caso y con el mayor descaro posible, se ha hecho el ataque. De mil formas, con mejores herramientas, con mejores procesos, con más perversión, con más maldad, propio de los imperios cuando decaen, y propio también de la fortaleza de un proyecto cuando se expresa y se visualiza como una amenaza para quienes pretenden asumir el control planetario. Ya lo revisábamos en el programa anterior que me corresponde conducir el día domingo, de lo que implica en este momento, desde el punto de vista histórico y político, la permanencia, la solidez, la fortaleza, la unidad de la revolución bolivariana. Más que nunca, esa unidad tiene que ser inquebrantable. Y ya dimos una señal de esa fuerza este pasado domingo, cuando han pretendido minimizar un hecho histórico que conjugó distintas formas de participación, que conjugó distintas formas de expresión política de un pueblo, y se logró alcanzar una movilización para ese evento, para muchos quizás insignificante, que duplica y quizás triplica, en el caso de Portuguesa, la votación de toda la militancia opositora que existe en este estado. Ese evento del día domingo que han querido ocultar y que es para nosotros fundamental, adquiere niveles de participación que se acercan incluso a elecciones presidenciales de otros países en donde la población electoral es muchísimo mayor. Entonces allí está parte de esa gota de veneno, de esa gota de conflicto que como Bolívar vivió después de su muerte, y valga ese ejemplo dicotómico, le quieren aplicar a la revolución bolivariana. De allí la importancia de nuestro encuentro estos días de Congreso, previo a las plenarias que ya se vienen dando y ya se dieron en los últimos meses, y ahora en los grandes debates, que una vez recogida la inquietud de todo ese pueblo que allí participó, en el caso de nuestro estado, más de 480 asambleas populares. En el caso de nuestro estado hay una nutrida y profunda participación y aporte, que es importante debatirlo allí en el seno de ese claustro plenario. Por eso es necesaria la alerta que camina, la alerta de la espada de Bolívar, la alerta del alma y el espíritu de Chávez. Ese Chávez de la lluvia, de aquel día histórico del cierre de campaña, ese Chávez que más que lágrimas de tristeza, estaba allí lloviendo lágrimas de alegría, de ver en aquella avenida Libertador, en aquella avenida Bolívar de Caracas, a ese pueblo que de él esperaba muchísimo más compartirlo físicamente. Allí Chávez sembró pues ese camoruco en nuestros corazones, ese roble, ese samán, ese árbol, esa semilla de libertad, de afecto, de amor y de bondad. No es fácil el reto que está por venir, como no lo fue tampoco el reto que vivieron los próceres que acompañaron a Bolívar después de su muerte.
pero no puede ser en vano la lucha de estos dos grandes, de estos dos gigantes. No puede ser. No podemos nosotros permitirnos el error histórico de permitir que este gran proyecto que viene desde hace más de 300 años vaya ahora a sucumbir. Proyecto que nació casi que de manera simultánea con el capitalismo como sistema político. Casi que de manera simultánea nace Bolívar cuando estaba ya naciendo el capitalismo como forma de vida. Y así como nació ese niño rico, ya con visión antiimperialista, ya con visión anticapitalista, y que prácticamente comienza a combatir desde las nacientes a este modelo, no podemos nosotros ahora defraudarlo, decepcionarlo. Y mucho menos cuando ya vimos la casta de hijos que tuvo, como Chávez y todos aquellos compañeros y compañeras que en estas luchas por muchos años cayeron en las montañas, en las universidades, en los barrios, en las ciudades, combatiendo el monstruo imperial. No combatimos a nuestros opositores, acá militantes de partidos o de franquicias políticas que fungen como partido, no. Combatimos un modelo perverso que niega la vida, que niega la bondad, que niega el amor, que niega la solidaridad, que niega la verdad, que se enfrenta a la injusticia, que batalla por la equidad. Estamos enfrentando a ese monstruo, Y ahí creo que podemos coincidir todos, no tengo dudas. Y en esa coincidencia de todos que se recoge en el programa de la patria, en esa coincidencia de todos, convertirnos en un verdadero sujeto histórico, en un verdadero motor de transformaciones, capaces de tolerarnos, capaces de respetarnos, pero capaces de ir juntos a luchar contra cualquier injusticia, contra cualquier inequidad y contra cualquier imperio en cualquier parte del mundo. Tal como hoy lo hace el pueblo palestino, sometido y convertido allí en la quizás más grande prisión que tiene el planeta, en una cárcel, viviendo en condiciones de miseria material, pero de una inmensa riqueza espiritual, política e ideológica. No puede el pueblo, los pueblos del mundo no pueden quedarse callados. Por muy antichavista que sea, por muy antibolivariano que sea, no puede nadie quedarse callado ni tranquilo ante este descaro, ante esta desfachatez genocida que el gobierno sionista, de Israel está cometiendo. Yo hago el llamado con toda honestidad y responsabilidad a todas las cúpulas de poder, nacionales e internacionales, a la Iglesia Católica, que aquí al frente de nosotros está, esa élite católica que siempre nos ha criticado y que aceptamos la crítica cuando es sana y cuando es seria. Esa élite católica que ama la paz como lo dice, que cree en Cristo como lo dice, ya debería haberse pronunciado en torno al asesinato y el genocidio palestino. Esa élite empresarial venezolana que tanto reclama y tanto exige por libertad y por riqueza, ya debería haberse pronunciado también. Ese gobierno norteamericano que tanto se dice defensor de las libertades del mundo, ya debería haberlo hecho, no de la manera hipócrita y cínica como lo ha hecho, cuando dice una cosa y sigue alimentando el caudal de armamento de altísima tecnología que el gobierno genocida de Israel ha venido usando contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo palestino.
A esos monstruos es que nos estamos enfrentando, querido pueblo. Cristianos, muchos como son seguros, que están aquí, que visitamos las respectivas iglesias nuestras. Pregunten si en alguna de nuestras iglesias alguien ha elevado una oración por ese pueblo de Palestina, como si elevaban a veces oraciones los prelados de esas iglesias por las guarimbas, por quienes hacían guarimbas. A veces resulta más cómodo quedarse callado, resulta más simpático quedarse callado, pero sería hipócrita, sería insincero hacerlo, no sería revolucionario hacerlo, cuando a veces vemos como el cinismo brota por las venas, transpira el cuerpo, y entonces nos hacemos los locos, nos hacemos los mogollones, como diría mi abuela, nos hacemos los mogollones. Lo que está pasando en Gaza pudiera estar pasando en este momento en cualquier parte del mundo. Y esa parte del mundo más cercana a que eso suceda no es otra que Venezuela. No es otra que Venezuela. Porque es la región del mundo en este momento de mayor valía estratégica para el sostenimiento del imperio norteamericano. Así que estas fechas patrias, en donde con júbilo celebramos el nacimiento de ese inmortal de la libertad, de ese inmortal de la vida, y nos acercamos a celebrar pronto el nacimiento de otro inmortal, luchadores ambos por la justicia, por la equidad, por la vida, por la bondad, por el amor. Creo que es fundamental, con dolor quizás en algunos, con decepción quizás en otros, con escepticismo quizás en muchos, es necesario sentarnos a meditar sobre esas realidades, que no son cuentos de camino ni películas de televisión, son realidades concretas, y que más allá del planteamiento ideológico, religioso y espiritual que cada uno de nosotros tenga, que los tiene, creo que todos tenemos que coincidir en hacer un fuerte cuestionamiento, un fuerte rechazo a ese genocidio imperial, porque es la manera de acabar los pueblos, es la manera de negar la historia, es la manera de negar las vidas. Agradezco a todos que nos hayan acompañado este día de hoy, que quizás muchos tenían planificado irse a disfrutar de estos días de descanso, pero que su corazón de patria, su corazón de republicano los llama y los congrega aquí con nosotros. A nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, nuestros hermanos milicianos, que siempre están allí prestos ante cualquier circunstancia y por encima de cualquier dificultad, ahí están en el cumplimiento del deber. A los muchachos de la UNEFA, esa esperanza viva de nuestra juventud, en la cual Chávez siempre creyó y por eso le abrió las puertas a todos para que concurrieran a esta extraordinaria casa de estudio. Gracias por siempre estar con nosotros. Las misiones, esas madres del barrio, esa juventud, esa misión Sucre, esa misión Rivas, todas las misiones. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Caminos de Revolución.
presente el tercer Congreso Ordinario Partido Socialista Unido de Venezuela, región occidental del Estado Portuguesa. A continuación, las palabras del comandante Wilmar Castro Soteldo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi felicitación a todos los compañeros del equipo político estadal y los equipos políticos municipales de este cono occidental o cono sur de nuestro estado por el esfuerzo que hemos hecho el día de hoy, 17 de julio del año 2014, para este encuentro que ha de ser el preámbulo de quizás el evento político más importante en nuestra historia como revolucionarios y revolucionarias que vamos a enfrentar. Este ha de ser el evento político más excepcional que, dada la coyuntura política que estamos viviendo, debemos asumir con verdadero compromiso, con verdadera madurez, con verdadera conciencia patriótica y revolucionaria. Y me voy a permitir quizás por primera vez leer algunas reflexiones como metodología para poder hilvanar de manera bien ordenadita y bien sistemática algunas reflexiones que son fundamentales para tener presente este día. Y la primera de ellas tiene que ver con la autocrítica, nuestra autocrítica. Esa autocrítica constructiva y propositiva. Autocrítica que nace del error cometido de no haber invitado a este acto a todos los equipos parroquiales de nuestro cono, que era fundamental y es fundamental que hayan estado presentes en este evento. Autocrítica que tiene que ver con no haber invitado a toda la estructura de nuestras UEC, de las 365 UEC que conforman estos 7 municipios, para compartir con nosotros estas extraordinarias reflexiones que nos llenan de orgullo verdadero, de orgullo patriótico y revolucionario, que han expuesto los compañeros voceros de cada uno de los municipios seleccionados por ustedes. Autocrítica que tiene que ver también con la necesidad de afianzar mucho más la disciplina revolucionaria de nuestros cuadros fundamentales en el tema del cumplimiento de la hora y de los espacios y de los tiempos, que muchas veces le damos larga, le damos tienda, le damos cuerda a los eventos que tenemos que cumplir como tal, y terminamos pues alargando y distorsionando una realidad que en estos momentos de coyuntura política nos demanda de una férrea, estricta disciplina revolucionaria. Como contraparte de esa autocrítica, de la cual asumo la plena responsabilidad como guía político del partido en el Estado, también es importante destacar hoy, a 497 días de la muerte de Hugo Chávez, a 458 días del triunfo de Nicolás Maduro, es decir, en casi 500 días de la crisis estructural más profunda y grave que nuestro partido ha tenido, este partido revolucionario, bisoño nuevo, recién creado,
ha garantizado al pueblo venezolano, ha garantizado al continente suramericano la permanencia y avance y profundización de nuestra revolución bolivariana. Y Portuguesa ha sido punta de lanza en esa contribución. Portuguesa ha hecho aportes significativos a ese sostenimiento. Este partido ha sido garante de la paz, de la tranquilidad y del sosiego que nuestro país, que nuestra sociedad ha estado viviendo en estos casi 500 días de enorme crisis interna por lo que significó la muerte del camarada Hugo Chávez y por lo que significó también la enorme responsabilidad heroica, estoica, de gladiador que el compañero Nicolás Maduro recibió de ese gigante Hugo Chávez y que ha sabido allí, a pesar de los ataques inmisericordes, a pesar de los ataques inclementes, de los ataques bastardos, ha sabido mantenerse allí con una verticalidad, con un verdadero compromiso y sin desviar los objetivos históricos del plan de la patria como guía política. Eso es gracias a este partido. Y que me disculpen los compañeros y compañeras, amigos, amigas, camaradas revolucionarios de las distintas organizaciones políticas que acompañan a la revolución, si peco de sectario o si peco de ególatra quizás, cuando me refiero a la grandeza de este partido. Porque tenemos que ser justos también en reconocer los avances y los logros que hemos tenido, como somos implacables con la crítica cuando tenemos que hacerlo. Y eso es algo que nadie nos los puede negar y nadie nos los puede quitar, camarada Luis. Nadie nos los puede quitar. ¿Que nos falta mucho por avanzar? Por supuesto que sí. Ningún partido en la historia de la humanidad, en la historia que se conoce de la humanidad, en apenas 5 años, 10 años, 15 años, ha logrado consolidarse. No lo logró el Partido Comunista Soviético en los 70 y pico de años que tuvo de revolución. No lo ha alcanzado todavía el Partido Comunista Chino en los más de 70 y pico de años que tiene de formación. No lo ha alcanzado el Partido Comunista Cubano en los más de 60 años que tiene de conformación. Y esto obedece sencillamente a que el partido político como institución social que es, como creación del ser humano que es, además con una enorme responsabilidad de ser el responsable de la guía, de la conducción de un pueblo fuera de los espacios de gobierno, no es sencillo lograr consolidarlo como eso que quisiéramos todos de manera ideal. No es posible. Pero tampoco es imposible. Es la tarea que tenemos. Es la tarea que tenemos. Y en ese contexto histórico, político, social, es que tenemos que ver esta gran responsabilidad del día domingo 20, cuando nos convoca nuestra dirigencia a prácticamente refundar nuestro partido, nuestro naciente, bisoño y recién creado Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por eso la importancia de que hoy los 1.680 cuadros convocados a este encuentro tengan la claridad meridiana, como ya pudimos apreciar en los pronunciamientos que los camaradas voceros por municipio han traído. Es fundamental que nosotros salgamos ahora como ese ejército que siempre hemos sido victorioso en las campañas electorales, a convertirnos ahora en el ejército victorioso de la gran construcción de lo más difícil que tiene toda revolución, que es la construcción de la conciencia revolucionaria, de la superestructura socialista necesaria para hacer irreversible
este proceso que nos legó el camarada Hugo Chávez. Es responsabilidad de este ejército parido y creado por Chávez salir a construir eso que Alí Rodríguez decía, el Chávez que siempre fue Chávez. Caminos de Revolución. Caminos de Revolución. Es responsabilidad de este ejército parido y creado por Chávez salir a construir eso que Alí Rodríguez decía, el Chávez que siempre fue Chávez. Ese muchacho, ese joven, ese hombre, ese cadete, ese comandante que desde sus inicios venía con un sueño, hizo de ese sueño una praxis cotidiana y lo fue concretando en sus 58 años de vida. Fue coherente de manera permanente e histórica con lo que soñó, con lo que pensó, con lo que dijo y con lo que hizo. Entonces este ejército de cuadros revolucionarios de nuestro partido tiene esta inmensa tarea, que no es una tarea sencilla. Solamente comparen ustedes, que seguramente lo hacen, los que son trabajadores, que han querido montar una empresita, como los muchachos de la juventud, por ejemplo, que intentaron montar allí en un localcito que les asignamos una empresita de la juventud para brindar servicios al pueblo, bienes y servicios allí. ¿Y cómo tardaron? ¿Cómo les costó? ¿Cómo buscaron? Y al final, bueno, sucumbieron pues. Imagínense ustedes si esa tarea tan aparentemente sencilla alcanzó tales niveles de dificultad como la que tuvieron que vivir estos muchachos para intentar llevar adelante esa pequeña empresa para su sobrevivencia y la de su familia, para la construcción del bienestar material de sus seres queridos. Imagínense ustedes si será sencillo construir un partido que ha de ser la guía de millones de seres humanos, que tiene la responsabilidad de transformar la conciencia, el alma y el espíritu de esos millones de seres humanos. Pero además de eso, que tiene la enorme responsabilidad de guiar a un equipo de gobierno que debe regir los destinos de una sociedad. Y súmenle a eso ahora que esa sociedad es nada más y nada menos que la sociedad venezolana, que el pueblo venezolano, que tiene una historia patrimonial, que tiene una historia heroica, que tiene una ubicación geopolítica vital para la sobrevivencia del continente, que es un referente mundial para los pueblos oprimidos del mundo como modelo político. Imagínate tú, Luis Carrizales, si es fácil esa tarea. Imagínate, Franklin González, si es sencilla la tarea, si es mamadera de gallo el compromiso en el que estamos metidos, o si es una vulgar jodedera de jóvenes muchachos o viejos resentidos la que tenemos que llevar por delante. O si simplemente leyendo los periódicos, los paquines, los folleticos que día a día nos llegan, vamos a resolver eso. Ustedes me piden a mí y yo lo acepto y lo acato. ¿Qué pasó? Y lo respaldo y lo apoyo 100%,
que el gobierno tiene que ser gobierno y el partido tiene que ser partido, y que ha de ser el partido quien guíe la acción de gobierno. Lo comparto 100%. Y como comparto eso 100%, les quiero pedir de corazón que me permitan el día de hoy, en este momento, no ser el gobernador de Portuguesa. Permítanme ser el dirigente del partido. Permítanme expresarme como militante del partido. Déjenme ser militante del partido por un segundo y saquen al gobernador de Portuguesa un rato de este recinto para que reflexionemos a calzón quitado lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer juntos como una sola maquinaria, como un solo cuerpo social. Y tengan la seguridad que daré mi alma y mi vida para acompañarlos, para compartir con ustedes esas lecciones que hoy estos 8 o 7 compañeros me han dado y nos han dado quizás a muchos de nosotros. Porque de otra manera es imposible que tú te des lastres, que tú te quites esa coraza burocrática que te acosa si apenas asomas la nariz a una esquina, a una calle, como a veces lo hacemos de manera espontánea, y entonces te caen 20, 30, 40 personas a pedir una beca, a buscar la solución de un problema, a buscar una respuesta a algo que algún burócrata nos lo ha dado y que no le queda uno chance absoluto de ponerse a meditar cómo construimos la instancia más importante de nuestra sociedad y nuestra patria, que es el partido de la revolución. ¿Cómo construimos políticas que permitan que esa viejita, ese viejito, ese joven, ese muchacho no tenga que ir a perseguir a un burócrata para que le dé una respuesta? Ese es el partido que queremos. El partido que le permita a ese gobernante ser un verdadero guía o hacedor o cumplidor de las respuestas, de las solicitudes, de las recomendaciones que esta enorme estructura gigantesca llamada Partido Revolucionario Socialista Unido de Venezuela ha de hacer y ha de construir. Ahora, eso no se construye leyendo solamente el periódico de Occidente o Última Hora o el Regional, no. Eso demanda de estudios serios, profundos, disciplinados, coherentes, que alimenten nuestra sabiduría, porque la tenemos como seres humanos, que alimenten nuestro espíritu, nuestra alma, y que luego nos permitan accionar. Yo había señalado en mi exposición del día de hoy 4 grandes aspectos que pude recoger de los planteamientos que hicieron los compañeros y que se supone recoge el espíritu que ustedes en los debates propusieron. Unos aspectos vinculados a la ética humana, a la ética política, que era la gran arenga, la arenga permanente que Chávez nos decía, que Chávez nos mostraba con su moral. Unos aspectos que tienen que ver con lo organizativo y lo político, que me parece fundamental para debatirlo en el seno de nuestro Congreso, que ya se ha venido dando, por cierto. Unos aspectos que tienen que ver con lo económico, como lo hicieron los compañeros de Papelón y San Genaro, que celebro también no solo el interés, la necesidad de nuestros revolucionarios en esos municipios y seguro que en todos, para ir creando nuevos espacios para el desarrollo de la satisfacción de necesidades materiales de nuestro pueblo, sino que también en el marco de esa propuesta de carácter económico demos el debate profundo sobre el trabajo como categoría emancipadora del ser humano. Que demos un debate sobre el trabajo como máxima expresión
de la fortaleza y poder del ser humano, y que demos un debate también sobre la gestión que ese ser humano como individuo y colectivo le da a su espacio productivo. Crea la conciencia social, crea la conciencia revolucionaria. Creo que es importante que eso se introduzca en ese debate, asumiendo lo que decía también el camarada Lee, que nuestro partido tiene una génesis marxista como guía científica para la concepción del modelo político y del modelo social que queremos llevar adelante, como metodología de abordaje. No tenemos ninguna duda, y así lo manifestó Chávez en aquel histórico discurso frente al Jardín Botánico en la autopista Francisco de Fajardo de Caracas, cuando se declaró profundamente antiimperialista, profundamente socialista, profundamente bolivariano y profundamente marxista también. Marxista también. Entonces esos aportes desde el ámbito de la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo, que tienen que estar vinculados al económico, debe ir también la gran tarea del partido para abordar la espiritualidad, el alma, la conciencia, lo intangible, que es lo que nos hace a nosotros sólidos, fuertes, robustos, como un solo bloque. Y me voy a atrever a poner un ejemplo, y por favor no lo tomen de manera malsana. No, el ejemplo de la iglesia, cualquiera de ellas que sea, cualquiera de ellas que sea. La católica, la budista, la hinduista, la sikh, la musulmana, la evangélica, cualquiera de ellas. ¿Por qué vamos todos los días o los días previstos de acuerdo a la disciplina religiosa de dicha iglesia a oír la palabra del texto bíblico, islámico, judaico, hinduista, taoísta, que nos guía como seres humanos? ¿A qué vamos? ¿Vamos a pedirle un crédito al pastor o al cura para terminar la casa y comprar un lío de zinc? ¿O para hacer un mercado? ¿O para comprar un carrito en Venirauto? ¿O para hacer unas cloacas y unas aceras en un pueblo? No, ¿verdad? No. Y si hay instituciones que tienen dinero para tirar para el techo, son las iglesias. Si no jurunguen por allí las riquezas que tiene la Iglesia Católica y en el Vaticano, o las iglesias sionistas que se financian con toda la fortuna de los multimillonarios que en el mundo han venido chupándole la sangre a los pueblos. Pregúntenle si tienen platica. Les aseguro que cualquiera de ellas puede tener 3, 4, 5 y hasta 10 veces más dinero que cualquiera de los gobiernos nuestros. Sin embargo, nadie va a pedirle un lío de zinc al padre Marín, ni unos bloques para hacer una casa, con el respeto y cariño que a Monseñor Marín les tengo. Caminos de Revolución. Caminos de Revolución. ¿Qué vamos a buscar allí? Fortaleza espiritual, fe, esperanza, amor, bondad, encuentro, para tocarnos, sentirnos, olernos y de repente compartir allí nuestras alegrías y nuestros pesares. El partido político como instancia no gubernamental y como instancia no religiosa cumple ese mismo rol en el seno de la sociedad, pero no focaliza ese esfuerzo en el debate de la creencia religiosa.
que muchos, por perjudicar a nuestra organización, han pretendido decir que es que los comunistas y los socialistas son unos ateos impíos que no creen en nadie. No. Es una vulgar estrategia para afianzar en nosotros grandes mentiras que nos permitan estar fracturados, que nos permitan conformar una ética antiética, antihumana. Por eso el partido es ese espacio para que el laico, que creo que así se llaman los que no participan en una práctica religiosa específica, pues, para el no militante religioso, que es quizás la más grande mayoría de población del mundo, de los 8.000 millones de habitantes del mundo, por lo menos, más de 4.000 millones de habitantes, es decir, más del 50% no es practicante de ninguna religión. Y por eso es que la política no puede ser una praxis pirata, tiene que ser una praxis científica. Porque la política incluye en su debate no solo a ese ser humano que no es militante ni practicante religioso, no, lo incluye a él, lo considera a él, trabaja con él, construye con él, pero también incluye al otro que no es militante. Permítanme leer aquí una frase del capítulo 2, versículos 45 y 46 del libro de los Hechos, en un trabajo que sobre ética política me tocó presentar en la Universidad de Los Llanos. Permítanme leer. Cito textualmente. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esto no lo dijo Carlos Marx, ni lo dijo Antonio Gramsci. Esto lo hizo o lo escribió uno de los apóstoles o de los profetas que en el libro de los Hechos, que recoge esta parte del texto bíblico, la génesis del comunismo primitivo como ciencia política, como génesis del socialismo que estamos llevando adelante. Déjenme leerle, permítanme por favor, algunos elementos que el compañero Hugo Chávez, creyente, católico, cristiano como siempre fue, no lo hizo como una simple estrategia política, mediática, para ganar adeptos, no. Es más, creo que no ha habido presidente alguno en este país que haya sido tan odiado, tan repudiado por la cúpula cínica e hipócrita de la Iglesia cristiana. Creo que no ha habido. Y sin embargo, Hugo Chávez, creyente y practicante de la palabra bíblica, jamás dejó de extenderle la mano. Jamás dejó de apoyar al humilde, al cristiano, a ese crístico que siempre estaba allí con Jesús, con Buda, con Alá, con los guías espirituales, con Moisés, con cualquiera de ellos, en la procura no solo del bienestar material, sino del bienestar espiritual también. Entonces, en el tratamiento de los aspectos éticos que en nuestro partido hay que debatir, tenemos que remitirnos a la génesis de los conceptos que fortalecen la ética socialista. La ética socialista. El primero de ellos, según lo que establece el texto del profesor Ángel Martín Sánchez, sacerdote por cierto, creo que marxista, filósofo. En su libro Crítica, Introducción a la Ética y Crítica de la Moral.
¿Qué dice el profesor Ángel Martín Sánchez? Y fueron elementos que se tomaron, repito, para alimentar la ética de nuestro revolucionario. ¿Qué dice? La ética marxista es la antítesis de la moral burguesa, individualista, egoísta, clasista, discriminante, opresora y teocrática. Esa es la ética capitalista. Carlos Marx dice, la ética socialista es la antítesis de eso. Es decir, la ética socialista, según Marx, debe ser no individualista, es decir, colectiva, no egoísta, es decir, solidaria, no clasista, es decir, una sola clase, no discriminante, es decir, incluyente, no opresora, es decir, cooperadora, no teocrática, es decir, laica de todos, que no sean las teocracias asumidas desde las posiciones elitescas de los grandes gurúes de la intelectualidad académica o de la intelectualidad religiosa la que la defina. Carlos Marx, eso lo dice Carlos Marx, en la ética marxista. Y dice Marx, y por eso hacía acotación al aporte que los compañeros de San Genaro y Papelón decían sobre las relaciones económicas, dice Marx, las relaciones de producción condicionan la vida práctica y determinan la conducta, determinan la condición de clase, determinan lo verdadero o lo falso, determinan lo bueno o lo malo. Por lo tanto, dice Marx, no hay un dogma moral. La dialéctica pura, el materialismo dialéctico, profesor Pedro Chapón, que debe estar por ahí con la cabeza sudada, pura, como guía científica para el debate del partido. ¿Qué dice la ética de la liberación, sacada de los textos de Freire y de los curas de la liberación, de la teología de la liberación? ¿Qué dice? Opuesta, leo textualmente, opuesta a la ética de la dominación, fundada en la teología de la liberación. José Ignacio Illacuría, jesuita asesinado por las hordas represoras de la ultraderecha salvadoreña, era un fiel exponente de estos conceptos. Ignacio Romero, cardenal salvadoreño, asesinado por las manos criminales fascistas del ejército salvadoreño. Fray Beto, que todavía vive, gracias a Dios, han hecho aportes importantes a este concepto de la ética. Parte de la inmoralidad, de la injusticia y la opresión de los más pobres, los excluidos, se apoya en la verdad de Cristo. Dice, ¿cuál es la verdad de Cristo? La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. De allí se agarraba el camarada Chávez, en el respeto a todas las creencias espirituales de nuestro pueblo, para la construcción de la ética, de la nueva ética socialista. Luego viene la ética de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Dice el texto, su fin es la perfección y la felicidad de cada miembro en y con la totalidad. La solidaridad expresa la condición ética de la vida humana. Repito esto, la solidaridad expresa la condición ética de la vida humana. Es una empática comunión de afectos, llamada a traducirse en comunión de efectos. Oigan bien lo que digo, es una empática comunión de afectos, es decir, de cariños, de amores, de bondad, de respeto entre nosotros
que debe convertirse en una comunión de efectos, es decir, de resultados contundentes de transformación de nuestra realidad miserable. Esa es la solidaridad. Esos planteamientos definen la ética socialista de nuestro proyecto, plasmado en el Plan Simón Bolívar, Proyecto Ético Socialista Bolivariano, Plan Simón Bolívar, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Fin último de ese proyecto, la suprema felicidad para cada ciudadano. La suprema felicidad para cada ciudadano. Los retos para alcanzar ese fin último. Los retos. Superación positiva de la miseria y la pobreza material e espiritual. A veces debatir estas cosas parecieran aburridas, ladillas, incómodas, pero son vitales. Y si eso amerita amanecer, dormir, morir por ello, estamos dispuestos a hacerla. No nos vamos a desmayar, no nos vamos a amedrentar. Caminos de Revolución. Caminos de Revolución. Eso es lo que nos va a hacer invulnerables. Eso es lo que hizo inmortal a Cristo. Eso es lo que hizo inmortal a Gandhi. Y eso es lo que hizo inmortal a Chávez. A Chávez. La moral, la ética, la perseverancia. Retos para conseguir ese fin último. Superación positiva de la miseria y la pobreza material y espiritual. El reto de nuestro partido es cómo supera la pobreza espiritual de nuestro pueblo. La pobreza de conciencia de nuestro pueblo. Y cómo nos convierte en millonarios, en multimillonarios espirituales, conscientes revolucionarios. ¿Cómo nos convertimos en eso? Para que esa pobreza material que nos tiene matando unos a otros, en esa perversa guerra económica que ha puesto a nuestro pueblo a pelear y a robar a su propio pueblo, como praxis divisionista del capitalismo perverso, la derrotemos y que no se pare más nunca, que no se pare más nunca. Construcción de un Estado ético es el otro reto. Civilidad es otro reto. ¿Qué quiere decir la civilidad? Cada ciudadano se hace responsable de la vida pública. Lo que decía en sus palabras quizás el compañero Carrizal, y lo señalaron los otros compañeros, Artigas y el compañero de Hunda. La corresponsabilidad que hace esa civilidad es que nosotros, como pueblo y especialmente los militantes revolucionarios, asumamos con tanta, con más o con igual responsabilidad los éxitos, los errores y los fracasos también de nuestro gobierno. Esa es parte de la tarea. Porque es muy fácil estar allí sentado y pedir agua. Jodido estar de este lado y poder darle agua a todos cuando solo tenemos un vasito nada más. Y mil trabas y mil batallas. El reto es cómo todos buscamos agua, producimos agua, construimos agua y así como dice el libro de los Hechos, la repartimos de manera justa entre todos. Entre todos. Crear una nueva institucionalidad y el partido ha de ser esa nueva institucionalidad. Aprovecho este reto que está ahí de nueva institucionalidad
que tiene que ver con la creación de nuevos espacios con nuevas estructuras de valores. Y aprovecho la presencia aquí de compañeros de la comuna de Belén. ¿Dónde están por allí? Allá están los camaradas. Por allá había el Catire, que no pudimos reunirnos. Allá levantaron una banderita. ¿Dónde está Catire? Por ahí anda. Aprovecho la presencia de los compañeros comuneros, en donde hay algunos camaradas que en el debate por la construcción de las comunas me acusan a mí de querer institucionalizar las comunas. Bienvenida esa crítica, bienvenida esa crítica. Yo solamente les digo, ¿y qué acaso es las leyes del poder popular? ¿Qué acaso es la misma ley de las comunas? ¿Qué acaso es la creación del Ministerio de las Comunas? ¿No es acaso una institucionalidad precisamente creada para impulsar una nueva institucionalidad? ¿No es acaso la comuna en sí una nueva institucionalidad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la raíz del debate? ¿Cuál es la raíz del debate? Crear la nueva institucionalidad bajo estos parámetros éticos que están recogidos en la Constitución, en el proyecto Simón Bolívar, que fue antecesor del ahora Plan de la Patria, y que están recogidos en esas leyes del poder popular. Del poder popular. Entonces, muchas veces, el no conocimiento exacto y correcto de los contenidos teóricos de la política o de los principios revolucionarios como tal, nos llevan a asumir posiciones aparentemente contrarias que en el fondo, cuando se revisan y se debaten allí, terminan siendo enormes coincidencias. Ah, pero es que yo no sabía esto, yo no conocía aquello. Que hay errores en la praxis para alcanzar esa nueva institucionalidad, no tengo la menor duda. No la tengo. ¿O es que acaso que alguno de nosotros no lo ha cometido? Lo ha hecho todo perfecto. Ah, pero porque cometimos ese error, hay que ir a despotricar y a escoñetar al que lo hizo, a volverlo leña, a execrarlo y mandar a la porra todos estos preceptos señalados en los textos para la construcción de nuestra sociedad socialista. Entonces, donde dice el compañero Omar, no hay dogma, hay tesis y antítesis, hay dialógica. Y entonces el debate será en la supremacía de esa lógica cargada en los principios estrictamente científicos y morales que soportan al modelo versus el fariseísmo, versus el reformismo, versus el individualismo, versus el egoísmo, versus el resentimiento, cáncer perverso que nos sembró el capitalismo y que nos ha mantenido en una pelea constante para quítate tú para ponerme yo. Esa es la gran batalla que tenemos que dar y que a veces nos da miedo verla, porque a veces nos sentimos identificados y retratados allí y nos falta muchas veces humildad para reconocerlo. Yo públicamente pedí disculpas a un compañero que asumí había ofendido en un encuentro de comuneros y comuneras. Públicamente lo hice y lo reitero. Sin embargo, lo que he recibido de ese compañero ha sido más odio, más insultos y más improperíos contra mí. Nuevamente le reitero mi afecto, mi respeto y mi corazón abierto para que debatamos con moral, con ética, el tema de las comunas y alimentarme de su sabiduría, alimentarme de lo que él sabe, que es un doctor en eso, y ver si yo humildemente puedo aportar algo, que con todo cariño lo haré.
porque no hay absolutamente nadie en el planeta Tierra graduado de doctor en creación de comunas. No existe, no existe. Nadie se ha graduado de esa vaina. Solo estamos pariendo desde aquí. Lo estamos pariendo desde abajo. Pero aquí sería mezquino, y permítanme aquí, quizás un acto de soberbia. Aquí sería mezquino negar, sería egoísta negar y ocultar que en este estado, cuando llegó Wilmar Castro, no se comenzó a hablar y a debatir el tema de las comunas y no se asumió el tema de las comunas como línea estratégica para la creación del nuevo estado. ¿Es falso o es cierta esa vaina? Entonces nadie puede ocultar eso. Ah, que no es la forma correcta, busquémosla, pues construyámosla. Pero aquí nadie puede decir, Wilmar Castro es enemigo de las comunas. ¿O es que acaso aquí antes se debatía como se ha debatido ahorita ese tema? Esa es parte de lo ético también. Esa es parte de lo ético. Y en esas comunas deben estar incluidos los opositores del gobierno. Los militantes de la MUC tienen que estar incluidos en esas comunas, porque esos son habitantes también de la comuna. Y con ellos hay que construir la patria. ¿O es que nosotros vamos a crear comunas fascistas que asesinen y que envenenen como lo hicieron y como lo está haciendo el gobierno sionista de Israel allá a los palestinos? O como lo hicieron los nazis con los judíos en la época. Esa es la comuna que vamos a construir. Díganme ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos compañeros? Caminos de Revolución. Caminos de Revolución. Vamos a incluirlos, vamos a ponerlos a trabajar, vamos a ponerlos a solidarizarnos. ¿O es que acaso esta patria la vamos a construir solamente con los chavistas? ¿Y lo demás qué hacemos? ¿Los asesinamos? ¿Los metemos en cámara de gases? ¿Los envenenamos? Vamos a convencerlos entonces, con el ejemplo, con el trabajo, con moral, con ética, con esfuerzo, con esfuerzo. Esa es la ética socialista que nosotros aprendimos de Chávez y que con él hemos ayudado a construir. Entonces hay camaradas que han salido al debate público en el marco de la coyuntura política actual a cuestionar al camarada Maduro, porque el camarada Maduro llamó a los sectores empresariales, porque el camarada Maduro se reunió con la oposición. ¿O es que acaso Nicolás Maduro fue electo presidente exclusivamente de los militantes del PSV? Pregunto. ¿Es acaso Nicolás Maduro el presidente de todos los venezolanos? ¿Es el presidente de todos los venezolanos? Entonces, ¿qué hace con el resto? Esa es la tarea del partido. ¿O es que acaso Wilmar Castro fue electo aquí únicamente para ser gobernador de los militantes del PSV y del Polo Patriótico? De los 184.000 que por él votaron en la primera elección. Y el resto de los 700.000 los fusilamos, los lanzamos al río. No, eso no es socialismo. Eso es fascismo. Eso es crimen. Eso es genocidio. Eso es maldad, eso es odio. Y los revolucionarios y las revolucionarias no pueden llamarse como tales
si sienten odio por ese prójimo, si sienten rabia por ese prójimo. No pueden llamarse camaradas. Ese es el partido que tenemos que construir con esa ética. Eso no quiere decir que sea un partido de alcahueta, no. Eso no quiere decir que no sea un partido combativo, que defienda sus principios y sus valores, no. Eso quiere decir que es un partido con una enorme moral y con una enorme ética profundamente humana, cristiana, marxista, socialista, pero por encima de todo eso, profundamente chavista. Y Chávez fue un amante de la vida, del amor y de la bondad, del desprendimiento, de la unidad, de la unidad. Ese es el reto, camarada. Ese es el reto. La construcción colectiva de esa verdad, que no la tiene absolutamente ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros la tiene. Pero que quizás entre todos, en ese debate hermoso que hemos venido dando, la vamos construyendo. La vamos construyendo. Y ahí va surgiendo nuestra verdad. La verdad de todo el pueblo venezolano, con su modelo de desarrollo, con su modelo político, con su constitución. Ese es el reto. Ese es el reto. El otro reto que tiene que ver con lo que hablaba es la tolerancia activa militante. Tolerancia activa militante, dice aquí. ¿Y qué dice eso? Pluralidad y respeto. Respeto por encima de todas las cosas. Respeto es una de las condiciones humanas más importantes del ser vivo. El respeto, la aceptación del otro como lo otro que es o como el otro que es en una relación de convivencia. Si eso no lo sabemos, si eso no lo entendemos, si eso no lo conocemos, somos unos grandísimos piratas, antirrevolucionarios, antipartido, antipatria. Entonces tenemos que profundizar ese debate. Así como exigimos respeto, tenemos que dar respeto también. Y para eso tenemos que formarnos. En ese contexto histórico-político se da nuestro Congreso. Se da nuestro Congreso. Se da este hecho político trascendental para el partido. El primer partido, el primer Congreso sin la presencia física de Chávez. Pero el primer Congreso en donde el alma, el espíritu y el corazón de Chávez está más arraigado y afincado en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que hacerle honor a eso. Honor a ese legado. Ese es el más grande legado que Chávez nos ha dado. ¿Qué características tiene el sistema ético socialista bolivariano? Proyecto Nacional Simón Bolívar. No lo estoy inventando yo. Proyecto Nacional Simón Bolívar. Lo pueden buscar en la página del partido. Primera característica. El amor como supremo valor de la vida. El amor como supremo valor de la vida. Segunda característica. Corresponsabilidad moral. Corresponsabilidad moral. Tercera característica. Ser social colectivo, es decir, no individualista, no irresponsable. Cuarta característica. Respeto a los derechos humanos de primera generación. ¿Cuáles son esos derechos humanos de primera generación? Los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos a la libertad, a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensar, a la libertad de expresarse libremente. Esos son los derechos humanos fundamentales de primera generación. Respeto a los derechos humanos fundamentales
de segunda generación. ¿Cuáles son esos derechos humanos de segunda generación? Los derechos de tipo económico, los derechos de tipo social y los derechos de tipo cultural. Respeto a esos derechos. Esa es una característica fundamental de nuestra ética. Cuarto y último, sexto, respeto a los derechos humanos de tercera generación. ¿Cuáles son esos derechos humanos de tercera generación? Nacer y vivir en un ambiente sano. Quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Nacer y vivir en un ambiente sano. Nacer y vivir en una sociedad en paz. En paz. Ahí está recogido, camarada, la esencia, la génesis, el meollo, el fundamento de nuestro proyecto ideológico, teórico, chavista, que ha de convertirse en la guía teórico, práctica, ideológica y cultural de nuestro partido, el chavismo, que tiene como características fundamentales estos elementos que definen nuestra ética, que definen nuestra moral y que definen nuestros retos y visión de vida. Esa es la tarea, camaradas delegados, que ustedes tienen para este Congreso, que no es un Congreso para ir a medir fuerzas particulares, que no es un Congreso para ir a drenar los resentimientos y hacer catarsis de los complejos que algunos dirigentes han venido acumulando a lo largo de su trayectoria política, e ir allí entonces a descargar su incapacidad y su inmoralidad en la responsabilidad de otros. Porque eso es lo que hacen generalmente. Descargan su incapacidad y su inmoralidad en otros. Lo que no fueron ellos capaces de hacer o construir, no, eso es culpa de fulano, eso fue culpa de sultano, o eso es culpa de estos guaros que son unos sectarios. No, nuestro Congreso tiene que ser para alimentarse de esas extraordinarias ideas que estos camaradas que ustedes hoy escogieron como voceros, y estas reflexiones que hemos venido dando en el seno de nuestro partido, y que además con moral y con el ejemplo lo podemos decir, porque hemos sido victoriosos en todas las batallas que la revolución ha tenido que dar acá en el Estado Portuguesa. Bueno, tenemos moral para decirlo, pues. Entonces, vamos a ese Congreso a expresarnos como la vanguardia, como la punta de lanza de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela, que es portuguesa, con estos mensajes, con estos aportes, con estas ideas, a defenderlas, a impulsarlas, a profundizarlas, para que una vez más portuguesa sea y siga siendo el ejemplo que muchos estados en el país quisieran seguir por el comportamiento, la fortaleza de su pueblo y el compromiso de su pueblo con la revolución bolivariana y con Chávez. Muchísimas gracias, camaradas. Muchísimas gracias.